ya ustedes saben, el pastor Carlos nos mostró el brusco cambio de paradigma que hace el apóstol Pablo. ¿Ya? Pasó del consuelo del capítulo número 4 a un tono de alarma judicial al hablarnos del día del Señor. Nos enseñó el pastor Carlos nos enseñó magistralmente que el día del Señor no era un solo evento futuro, sino que marcó el colapso inminente del viejo orden del sistema del antiguo pacto, ocurrido, como ya ustedes saben, en el año 70 después de Cristo. Y hermanos, frente a ese juicio, el pastor nos confrontó con nuestra verdadera identidad. Nosotros no somos hijos de la noche. Nosotros no somos hijos de la noche. Somos hijos de la luz y del día. Por eso, hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, quien fue nuestro sustituto perfecto. Y también quiero que recordemos muy bien la advertencia que nos hizo el pastor Carlos al final del sermón, advirtiéndonos del peligro del cristianismo cada 8 días. Nos recordó que Jesucristo no murió por individuos aislados para formar un club asistencial dominical donde solo nos vemos las caras y todo bien. Y evaluamos pasivamente el sermón y nos vamos para nuestras casas. Hermanos, nosotros fuimos llamados a estar en coinonía, a un sistema colectivo de supervivencia y de cuidado pactual. Somos llamados a visitarnos y a restaurar al que cae y a entender que velar por el cuerpo no es solo una tarea del pastor, sino que es responsabilidad de toda la iglesia. Bueno, amada iglesia, es exactamente ahí donde el texto nos toma en sí. Porque si somos hijos de luz y estamos llamados a vivir en coinonía y también en ese cuidado mutuo, ¿cómo se organiza esa convivencia en la vida real? ¿Cómo se ve en la práctica? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a responder el día de hoy. Así que los invito a Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Oremos. Señor Dios, Padre, que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por estos versículos que estudiaremos el día de hoy. Esperemos, Señor, que sea de mucha edificación a toda tu iglesia y que lo pongamos por obra, Señor.
Ayúdame a mí, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Que este sermón que se va a enseñar el día de hoy sea de buen provecho para la iglesia. Y ayúdanos, Señor, a ser cristianos fieles a ti. Y a venir aquí a tu iglesia, a tu santa iglesia, a invocar tu santo nombre y glorificarte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que presten mucha atención a esto que acabamos de leer. Si miran bien sus Biblias, Pablo no nos está dando un par de consejos opcionales para llevarnos mejor los domingos. Para nada. Nos está mostrando cómo funciona el gobierno y la vida en la comunidad del pacto. Nos está recordando que Jesucristo ordenó su iglesia para una manera específica. Si tuviéramos que resumir en una sola idea lo que el apóstol Pablo tenía en mente para ellos y para nosotros hoy, sería esto. Hermanos, presten mucha atención a esto, porque aquí se nos cae la careta a todos. A nosotros nos encanta decir que somos la iglesia del Señor, que amamos la sana doctrina y que también amamos la teología reformada. Pero a la hora de la verdad, a nuestra carne les fascina vivir un cristianismo a la carta. Queremos los beneficios del pacto, pero sin someternos al orden del pacto. Y fíjense, hermanos, en lo que acaba de hacer Pablo en estos versículos. Él no nos está dando sugerencias para que el culto dominical sea más bonito. Nos está confrontando de frente y nos está recordando que Jesucristo ordenó su iglesia de una manera muy, pero muy específica. Y que esa estructura debe aplastar nuestro orgullo y nuestro individualismo. Y quiero compartirles, hermanos, textualmente cuál es nuestra idea exegética para el día de hoy. La idea exegética, hermanos, de este pasaje es esta. El apóstol Pablo instruye a los creyentes en Tesalónica que, mediante su autoridad apostólica, la vida en la comunidad del pacto debe ser regulada estrictamente por el orden establecido por Dios. El apóstol Pablo instruye a los creyentes en Tesalónica mediante su autoridad legal apostólica que la vida en la comunidad del pacto debe ser regulada estrictamente por el orden establecido por Dios. Un orden, hermanos, que expresa visiblemente al sujetarse con profunda estima y amor a los oficiales que Jesucristo ha puesto para gobernar y amonestar, preservando así la paz en asumir activamente el cuidado mutuo. Un orden que expresa visiblemente al sujetarse con profunda estima y amor a los oficiales que Jesucristo ha puesto para gobernar y amonestar, preservando así la paz, en asumir, hermanos, activamente el cuidado mutuo, aplicando el evangelio con paciencia a las debilidades específicas de cada creyente, y en reflejar, hermanos, la gracia inmerecida al crucificar el derecho a la venganza, para perseguir incansablemente lo bueno, tanto por dentro como por fuera
de la iglesia. Ahora, hermanos, si este diseño perfecto de Dios, si este es el bosquejo hermoso que Jesucristo trazó para su iglesia, la pregunta obligada es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vivirlo? Porque, siendo muy honestos, la convivencia en la iglesia a veces duele tanto. Tenemos, hermanos, que mirarnos al espejo de la palabra. La culpa no es del diseño de Dios. El problema está profundamente arraigado a nuestro propio corazón. Y es aquí, hermanos, donde este pasaje nos diagnostica la enfermedad a todos por igual. Por eso, queridos hermanos, quiero que veamos claramente cuál es el enfoque de nuestra condición caída frente a este texto. Hermanos, la realidad de nuestro corazón es esta. Como pecadores afectados por la caída, nuestra tendencia natural y obstinada es vivir la fe de manera egoísta y también de manera individualista, rebelándonos contra el orden del pacto de Dios. Como pecadores, hermanos, repito, afectados por la caída, nuestra tendencia natural es vivir la fe de manera egoísta y también individualista, rebelándonos contra el orden del pacto de Dios. En nuestro orgullo, hermanos, resistimos, criticamos y también menospreciamos la autoridad de los oficiales que Jesucristo ha dado para amonestarnos, quebrando, hermanos, así la paz de la iglesia. En nuestra comunidad somos indiferentes al llamado de ensuciarnos las manos para cuidar, confrontar y soportar a nuestros hermanos en sus debilidades. Y en nuestra soberbia, nuestra carne exige venganza, devolviendo mal por mal, negándonos a reflejar la gracia inmerecida que nosotros mismos recibimos todos los días. Por eso, hermanos, a manera de introducción para lo que vamos a profundizar, y quiero que nos detengamos un momento al observar el mundo que nosotros nos ha tocado vivir el día de hoy. Si tuviéramos que ponerle un nombre al ídolo más grande de nuestra generación, sin duda sería la autonomía del yo. La autonomía del yo. Vivimos en una cultura donde la regla máxima es: yo decido qué hacer con mi vida, yo pongo mis límites, yo escojo a quien tolero y a quien desecho. Y el peligro más grande, amada iglesia, no es lo que pasa de las puertas para afuera. El peligro real es cuando ese individualismo feroz se disfraza de piedad y se sienta con nosotros en estas sillas. Porque seamos honestos, nosotros podemos venir religiosamente todos los domingos, podemos jactarnos de nuestra sana doctrina, decir que somos presbiterianos reformados y enorgullecernos de nuestra teología. Pero en la práctica, vivir
como un grupo de consumidores espirituales. Venimos, recibimos lo que a nosotros nos gusta y nos vamos para la casa sin rendirle cuentas a nadie. Viviendo desconectados y a veces llenos de tensiones silenciosas. Y si nos miramos en el espejo, tenemos que hacernos una pregunta incómoda. ¿Es este el diseño de la comunidad del pacto? ¿Acaso Jesucristo derramó su sangre para fundar un club donde cada quien vive a su manera? La respuesta que nos da el apóstol Pablo aquí hermanos, vemos que el apóstol Pablo acababa de llevar a su iglesia a las nubes, hablándoles de escatología, de la venida gloriosa del Señor, pero inmediatamente los aterriza de golpe en el barro de las relaciones diarias. Pablo nos enseña que la iglesia no se rige por nuestras preferencias, ni por nuestra cultura, ni por nuestras emociones. La iglesia se rige única y exclusivamente por el orden eclesiástico en Jesucristo, que Jesucristo mismo ha establecido. Y en ese orden de Dios se hace visible en tres áreas muy concretas que golpean nuestro orgullo. Primero, en cómo nos sometemos a los oficiales que ha puesto para gobernarnos. Segundo, en cómo nos ensuciamos las manos para cuidarnos los unos a los otros. Y tercero, en cómo reaccionamos para cuando nos ofenden y nos hacen daño. Hermanos, este pasaje nos va a confrontar profundamente el día de hoy, porque si quitamos la religiosidad, nuestra carne caída hace exactamente lo contrario al diseño que Dios ha dado. Por orgullo, resistimos y criticamos la autoridad espiritual. Por pura comodidad, ignoramos las heridas de nuestros hermanos. Y por soberbia, cuando alguien nos ofende, el corazón nos pide a gritos cobrar venganza. Por eso necesitamos desesperadamente someter nuestro corazón a este texto. Hoy no vamos a ver una lista de buenos consejos. Vamos a ver cómo Jesucristo gobierna su casa. Por eso quiero que estudiemos este pasaje bajo el título El orden de Jesucristo para la comunidad del pacto, o el orden del Cristo para la comunidad del pacto, o para la comunidad de su pueblo. Y lo vamos a desenglosar exactamente en los tres pilares que nos da el texto. Primero, una comunidad ordenada por Dios se somete con amor a los oficiales que la gobiernan, protegiendo así la paz del pacto. Repito, una iglesia ordenada por Dios se somete con amor a los oficiales que la gobiernan, protegiendo así la paz del pacto de Dios. Segundo, una iglesia ordenada por Dios asume la carga del cuidado mutuo, aplicando la gracia a la necesidad de cada hermano o de cada creyente. Repito, una iglesia ordenada por Dios asume la carga del cuidado mutuo, aplicando la gracia a la necesidad de cada creyente.
de cada hermano. Ese será el versículo 14 y anterior a ese era el versículo 2 y 13. Y tercero, una iglesia ordenada por Dios crucifica el deseo de venganza, persiguiendo radicalmente el bien hacia todos. Versículo 15. Una iglesia ordenada por Dios crucifica el deseo de venganza, persiguiendo radicalmente el bien hacia todos. Hermanos, entremos de lleno al texto. Abran ahí su Biblia ahí mismo y leamos los versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Esto, hermano, después de haber leído los versículos 12 y 13, nos lleva a nuestro primer punto. Una iglesia ordenada por Dios se somete con amor a los oficiales que la gobiernan, protegiendo así la paz del pacto. Y miren cómo comienza Pablo. Él dice, hermanos, os rogamos, hermanos. Deténganse, hermanos, ahí un segundo. Esto no es un decreto frío, no es un reglamento administrativo colgado en una pared. Es el corazón de un pastor que sabe que lo que va a decir es vital para la supervivencia de la iglesia. Pablo nos está rogando porque sabe que nuestra carne odia lo que viene a continuación, y es la palabra sujeción. Presten mucha atención, hermanos, porque lo primero que Dios regula en la comunidad del pacto no son los programas ni la música, ni mucho menos las actividades que los jóvenes hacen. Lo primero que Dios ordena es nuestra relación con aquellos que Él mismo ha instituido para gobernarnos. Si esto nos da en orden, les aseguro que nada más lo estará. Y hermanos, el texto nos da 3 descripciones de estos hombres que Dios ha puesto. Primero, a los que trabajan, a los que presiden y a los que nos amonestan. Fíjense que Pablo no habla de títulos inflados ni de jerarquías mundanas. Habla de funciones espirituales de cada creyente. Primero dice que trabajan entre ustedes. La palabra original habla de un trabajo que agota, que cansa, que implica sudor y lágrimas por el bienestar de las almas. Segundo, dice los que presiden en el Señor. Aquí es donde nuestra mentalidad democrática choca con la Biblia. Estos hombres han sido llamados por Jesucristo para ejercer autoridad espiritual. Es decir, para pastorear y gobernar la casa de Dios, no bajo sus propias ideas, sino bajo el señorío de Jesucristo. Y tercero, y esto es lo que más nos cuesta, los amonestan. Hermanos, un oficial de la iglesia no está solo para dar palmadas en la espalda, está para poner sentido a nuestra mente, para corregirnos cuando nos estamos desviando y para decirnos la verdad aunque a nosotros nos duela.
Ahora, hermanos, seamos muy honestos y confrontémonos con la verdad. Nuestra tendencia natural no es reconocer a estos hombres. Nuestra tendencia es cuestionarlos. Si el sermón no nos gusta, criticamos. Si la amonestación nos toca el pecado, nos resentimos. Si la dirección que toma no coincide con nuestra opinión personal, resistimos. Vivimos en una cultura que desprecia la autoridad y tristemente hemos traído ese espíritu de rebelión a la iglesia. Pero Pablo dice, reconózcanlos. Y va más allá. Ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Miren qué detalle tan profundo. No nos pide que los amonestemos porque sean simpáticos o porque tengan una personalidad arrolladora o porque tengan, o porque piensen igual que nosotros. Nos pide que los amonestemos por causa de su obra. Es decir, por el ministerio sagrado que Jesucristo les confió para nuestra edificación. Hermanos, en nuestra teología entendemos que cuando honramos al oficial que Jesucristo puso, a los ancianos, a los pastores, estamos honrando a Jesucristo mismo, quien es el único Rey y que también es la cabeza de la iglesia. Y saben, hermanos, ¿por qué esto es tan urgente? Miren el final del versículo 13. Dice así: tened paz entre vosotros, o entre ustedes, tened paz entre ustedes. Hermanos, hagan la conexión. Esto no es una frase suelta. La paz en una congregación no es algo que aparece por arte de magia. La paz es el fruto bendito de un orden correcto, donde no hay reconocimiento de autoridad espiritual, donde hay murmuración, donde hay falta de estima hacia los líderes. Lo que surge inevitablemente es la división, la tensión y el caos. Una iglesia, hermanos, que no se sujeta con amor a sus oficiales es una iglesia que ha declarado la guerra a su propia paz. Una iglesia ordenada por Dios no es una iglesia de gente perfecta, pero sí es una iglesia donde los miembros cultivan un corazón humilde, donde entendemos que el orden del pacto es para nuestro bien. Cuando tú decides amar, respetar y dejarte amonestar por quienes Dios ha puesto sobre ti, no estás perdiendo tu libertad. Estás ganando la paz que solo el orden de Dios puede dar. Hermanos, Dios regula nuestra conducta a través de este reconocimiento. Pero no se queda ahí. Una vez que entendemos cómo relacionamos con el gobierno de la iglesia, el apóstol nos lleva a mirar a quién tenemos sentado al lado. Porque el orden de Jesucristo no solo es hacia arriba, también es hacia los lados, en el cuidado mutuo. Hermanos, presten mucha atención,
Porque si el primer punto nos desafió al revisar nuestro orgullo frente a la autoridad, este segundo punto nos va a quitar a todos cualquier excusa para quedarnos sentados como simples espectadores espirituales. Nuestro segundo punto es: una iglesia ordenada por Dios asume la carga del cuidado mutuo, aplicando la gracia a la necesidad de cada hermano. Leamos el versículo 14. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren cómo inicia el versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos. Pablo vuelve a usar ese tono de ruego pastoral. Pero fíjense, hermanos, en el cambio de dirección. La mirada ya no está puesta solo en los oficiales, sino que se expande a toda la comunidad del pacto. Aquí es donde nuestra teología reformada se vuelve práctica. En la casa de Dios no existen los turistas espirituales. Nosotros no estamos aquí para consumir un programa dominical. Nosotros estamos aquí porque somos miembros de un solo cuerpo. Miembros, hermanos, de la iglesia del Señor. Y en este cuerpo, la salud del hermano que tienes al lado es tu responsabilidad. Pablo no nos está diciendo que el cuidado pastoral no es un monopolio del pastor, es labor de todos. Pero fíjense bien, porque Pablo nos advierte que no podemos tratar a todo el mundo por igual. No podemos tratar a todo el mundo por igual. El cuidado en la iglesia no es una fórmula única. Requiere de discernimiento espiritual. Miren las 4 categorías que nos presenta el texto. Primero, amonestéis a los ociosos. Hermanos, ¿qué es ser ocioso? Ser ocioso en la iglesia no es solo no tener empleo. En el lenguaje bíblico, el ocioso es aquella persona o cuyo hombre es desordenado, el que vive en una manera negligente, el que conoce sus deberes del pacto, pero prefiere la comodidad. Es la que se aparta, el que deja de servir, el que se vuelve un parásito espiritual. ¿Y qué nos dice la Biblia? No dice ignórenlos o déjenlos tranquilos. Dice amonéstenlos. El amor del pacto es lo suficientemente valiente para confrontar, para llamar al orden y para decir: hermano, tu pasividad te hace daño al cuerpo, regresa al camino. Pero miren el contraste a la segunda categoría. No se le amonesta, dice: alentéis a los de poco ánimo. Estos
hermanos, son los que tienen el alma pequeña. En este momento, los que están abatidos por la prueba, por la depresión o por el cansancio de la lucha del día a día. A ellos no se les confronta con dureza, se les sostiene con promesas. Y aquí es donde tú te acercas al hermano que apenas puede cantar porque tiene el corazón completamente roto y le susurras al oído las verdades del Evangelio, esas verdades que él ha olvidado. Tercero, sostengáis a los débiles. Estos son los que todavía están tambaleando en su fe o que luchan con pecados recurrentes. Son vulnerables. Pablo dice, sosténganlos, no los juzguen desde lejos. Pongan su hombro debajo de su carga y ayúdenles a caminar. Y ahora se viene la medicina para todo, la medicina que todos nosotros necesitamos. Que sean pacientes los unos con otros. Seáis pacientes unos para con otros o para con todos. Hermanos, seamos honestos. Amonestar al ocioso agota. Alentar al desanimado cansa. Y sostener al débil es muy pesado. Por eso, sin paciencia, el cuidado mutuo se convierte en amargura. La paciencia no es una sugerencia para los que tienen buen carácter. Es el reflejo de la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Y si Dios, siendo santo, nos soporta cada día, incluso en nuestro desorden y en nuestra debilidad, ¿quiénes somos nosotros para perder la paciencia con el hermano que está en proceso de santificación? Y ese error, hermanos, lo cometemos muy seguido. Muchas veces hacemos todo al revés. Al débil lo reprendemos con dureza. Al ocioso lo toleramos por no crear conflicto. Y al que está sin ánimo, ¿qué hacemos? Lo ignoramos. Porque nos quita tiempo. Pero Pablo nos dice, hay un orden en la gracia. Hay orden en la gracia. Así no. Una iglesia ordenada por Dios es aquella donde los miembros se conocen de verdad. Donde no venimos a escondernos detrás de una sonrisa de domingo, sino donde nos involucramos en la vida del otro. Donde el cuidado mutuo es la expresión de que somos una verdadera familia pactual. Ahora, hermanos, habiendo entendido que debemos cuidarnos hacia adentro según nuestras necesidades, el apóstol Pablo nos lleva a
aún todavía algo más difícil. Porque el orden de Jesucristo, hermanos, el orden de Jesucristo no solo regula cómo nos tratamos cuando nos amamos, sino también cómo respondemos cuando nos herimos. Pasemos a nuestro tercer y último punto. Hermanos, si los dos primeros puntos chocaron con nuestra comodidad, este último punto va a contar de todo lo que nuestra naturaleza y nuestra sangre nos dicta. Porque habiendo visto cómo relacionamos con los oficiales y cómo nos cuidamos en nuestras propias debilidades, Pablo nos lleva ahora a un escenario completamente inevitable. ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Cómo responde la iglesia frente al mal? Y nuestro cuarto punto es una iglesia ordenada por Dios crucifica el deseo de venganza, persiguiendo radicalmente el bien hacia todos. Repito, una iglesia ordenada por Dios crucifica el deseo de venganza, persiguiendo radicalmente el bien hacia todos. Versículo 15, leamos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermanos, abran bien los ojos y miren cómo arranca el versículo 15. Pablo dice, mirad que ninguno pague mal a otro mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Fíjense en la primera palabra, mirad. Pablo nos está poniendo en estado de alerta máxima y dice que ninguno. Esto nos enseña que esta no es una lucha solitaria, es una vigilancia corporativa. Como comunidad del pacto, hermanos, tenemos que velar los unos por los otros, para que el veneno de la venganza no eche raíces aquí dentro de la iglesia. Y miren el realismo de la Biblia. El texto da por sentado que vamos a recibir mal. Pablo, el apóstol Pablo, no pinta una iglesia romántica donde todos flotan y nadie se equivoca. Habrán malentendidos, habrá palabras ásperas, habrá injusticia tanto dentro de la congregación como por fuera. Pero exactamente, hermanos, ahí es cuando la herida arde, cuando Dios regula nuestra respuesta. La lógica caída, hermanos, de nuestro corazón caído, carnal, grita, me la hiciste y me la pagas. Pero en la casa de Dios esa lógica está completamente prohibida. Nosotros no devolvemos mal por mal. Pero Pablo, hermanos, nos deja simplemente aguantando la respiración y apretando los puños. Él exige una acción en sentido contrario. Dice, antes seguid siempre lo bueno
unos para con otros y para con todos. Esa palabra, hermanos, seguid, es un verbo de cacería. Significa seguir intencionalmente, buscar inalcanzablemente. Hermanos, si un hermano me ofende, yo no solo me muerdo la lengua para no insultarlo. Yo tengo que salir a buscar la manera de hacerle el bien. Y esto, hermano, no es solo unos para con otros, aquí adentro, sino para con todos, con tu vecino. Porque hay vecinos conflictivos. Con el jefe en tu trabajo que es abusivo. Con el que no conoce al Señor. Hermanos, ¿escucharon eso? Nuestra ética no cambia dependiendo de cómo nos traten. Nuestra conducta está anclada en Dios, no en las acciones de los hombres. Si nosotros devolviéramos mal por mal, estaríamos nosotros negándonos con nuestros actos la gracia y nos estaríamos negando con nuestros actos y con la gracia de Dios. Pero cuando recibimos un golpe y respondemos con una gracia inmerecida, nos parecemos más a Jesucristo. Hagamos una pausa y respiremos hondo. Y recapitulemos lo que el Señor nos ha exigido hoy. Una iglesia ordenada por Dios se somete con amor a los oficiales que la gobiernan. 1. Una iglesia ordenada por Dios se somete con amor a los oficiales que la gobiernan. 2. Una iglesia ordenada por Dios asume la carga del cuidado mutuo. 3. Una iglesia ordenada por Dios crucifica la venganza y persigue el bien. Ahora, hermanos, la pregunta crucial no es qué tan bonita nos pareció la enseñanza. La pregunta es, ¿qué va a cambiar en mi vida en el día de mañana o en el día de hoy con esto? Sabiendo cómo Jesucristo ordena su casa. Quiero, hermanos, darles 4 aplicaciones urgentes. Primero, evaluemos si estamos construyendo la iglesia o destruyéndola. ¿Estamos construyendo la iglesia o estamos destruyéndola? Tenemos, hermanos, que mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿estoy edificando el orden del pacto o estoy aportando caos? Porque muchos de los que estamos aquí queremos ver una iglesia sana, pero con nuestras actitudes debilitan al liderazgo, enfrían el amor, le huyen a las cargas de los hermanos o se la pasan alimentando conflictos dentro de la iglesia.
Hermanos, el orden de la iglesia no la construye el pastor. Se construye cuando cada uno de nosotros decidimos someternos al diseño de Dios. Segundo, aprendamos a honrar a quienes Dios ha puesto para guiarnos. Nosotros vivimos en una época rebelde, donde toda autoridad es vista como sospechosa. Pero Dios nos llama a ser contraculturales. Honren a los hombres que se desgastan por sus almas. Vengan los jueves a la iglesia, que se está dando un sermón expositivo del libro de los Hechos. No porque estos hombres sean perfectos, sino porque el oficio que Jesucristo les dio es sagrado. Amemos, Señor, a quienes nos amonestan en el Señor, a los que se desgastan el día a día por enseñarnos. Tercero, ensuciémonos las manos en el cuidado espiritual mutuo. Hermanos, renunciemos al cristianismo pasivo. Si hay alguien ocioso, ten el valor de confrontarlo con amor. Si hay alguien aquí con el alma rota, acércate a él y dale aliento, porque lo merece. Si hay alguien aquí débil, ponle el hombro. Dejemos la hipocresía de creer que nos tengan paciencia, cuando nosotros no le tenemos paciencia a nadie. Involucrémonos de verdad en la vida de nuestros hermanos. Y cuarto, renunciemos hoy mismo a la lógica del resentimiento. El mundo responde mal con más mal, pero nosotros no somos del mundo. Si hay alguien aquí que te ha ofendido, hoy es el día para renunciar a tu derecho de vengarte. Y esto no es, hermanos, debilidad de carácter. Esto es el poder del Evangelio. Porque nosotros le hicimos mal a Dios. Éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de Jesucristo. Él nos persiguió. ¿Qué hizo Él? Nos persiguió con su gracia. Y un llamado. Hermanos, al escuchar todo esto, la dura realidad nos golpea en la cara. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que ha cumplido este orden a la perfección. Todos en algún momento hemos sido orgullosos, y más con la autoridad. Indiferentes también con el hermano que es débil. Y vengativos con quienes nos ofenden. Y hermanos, esto nos revela la peor de nuestras enfermedades. Nuestro problema no está en la mala educación. Es un problema de corazón muerto. No necesitamos un curso de moralidad. Necesitamos un milagro. Necesitamos ser transformados desde adentro. Y precisamente por eso vino nuestro sustituto, nuestro Rey, el Mesías, Jesucristo. Jesucristo no bajó del cielo para darnos un manual de buenos modales.
Él descendió a esta tierra manchada por nuestro desorden, por nuestro pecado y por nuestra mala inclinación hacia el mal. Vivió bajo la perfecta obediencia que nosotros nunca pudimos tener y fue a la cruz a pagar la condena de toda nuestra rebelión. Y Él nos resucitó para darnos un corazón nuevo y para formar la comunidad del pacto. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que este sermón expuesto el día de hoy sea de mucha edificación a cada uno de tu iglesia visible e invisible, a tu comunidad del pacto, Señor, a tu iglesia santa. Ayúdanos, Señor, a no ser ociosos, a tener amor hacia nuestros oficiales, hacia nuestros pastores. Ellos se desgastan mucho por darnos un sermón, por aconsejarnos, por amonestarnos en el Señor. Te pedimos, Señor, que nos vayamos de aquí con ánimos de seguir y de aprender o de poner en práctica todo esto que hemos aprendido el día de hoy para la edificación de tu pueblo y de tu santa iglesia. Gracias, Señor, por tu día de reposo y gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. En el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, porque gloria sea a ti, al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.